Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de esta barra de sonido Samsung B650. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte un aspecto muy importante, y es que con las barras de sonido de esta marca y también de la marca LG que he analizado hasta ahora, siempre he mencionado un número global en cuanto a potencia. Por lo menos de acuerdo al manual de esta B650, dice que la potencia nominal de salida de la barra de sonido en sí sería de 180 watts, mientras que del subwoofer de 250 watts. Así pues, la sumatoria daría una potencia total de 430 watts. Pero en la práctica, el rendimiento o el resultado no es de 10 veces superior, por ejemplo, a unos altavoces promedio de un televisor de gama media alta, que sería de 40 watts reales. Por lo cual, yo pienso que el valor que en el manual Samsung coloca acerca de esta barra de sonido probablemente se trate de una potencia pico, es decir, una potencia que no aguanta de forma constante. Y algunos sugieren que es mejor dividir ese valor entre 4, con lo cual entonces al hacerlo la potencia de los altavoces de la barra de sonido sería aproximadamente 45 watts. Mientras que del subwoofer de aproximadamente 62,5 watts, todo para una potencia total de 107,5 watts aproximadamente. Y esto lo menciono, vuelvo y te repito, porque muchas veces las personas piensan que al ver ese número tan alto de 430 watts, percibirán una potencia, como ya dije, aproximadamente 10 veces mayor, por ejemplo, en comparación a un Samsung de frame de 75 pulgadas, el cual tiene una potencia real de altavoces de 40 watts. Pero en la práctica no se siente esa potencia de la barra de sonido con el subwoofer, equivalente a 10 veces más la potencia de los altavoces del televisor. Sí se siente una gran mejoría, más o menos entre el doble y el triple, por lo cual es que he mencionado lo anterior, pero solamente es una teoría que tengo basado en la experiencia que he podido percibir tanto de esta B650 como de otras barras de sonido que he analizado hasta la fecha. Esta barra de sonido Samsung B650 es de 3.1 canales, es decir que tiene 3 altavoces frontales, 2 en los laterales y tiene además un altavoz en el medio. Y el punto 1 haría referencia al subwoofer. En cuanto a las entradas, en una parte tiene un puerto USB 2.0 y por supuesto uno para el cable de energía. Y al otro lado tiene 2 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio, y tiene también un puerto para el cable digital óptico. La sincronización de forma inalámbrica entre el subwoofer y la barra de sonido se lleva a cabo de la misma manera que otras barras de sonido de la marca Samsung. Primero debes conectar ambas partes a la red eléctrica, esperas entonces a que este bombillito del subwoofer parpadee en color azul y luego de esto conectas y enciendes la barra de sonido, e inmediatamente luego de unos pocos segundos el bombillo azul del subwoofer va a dejar de parpadear. Esto significaría que la sincronización o emparejamiento de forma inalámbrica entre esta barra de sonido Samsung B650 y su respectivo subwoofer se ha llevado a cabo de forma óptima. No tienes que hacer algo más. El control remoto de esta barra de sonido se utiliza principalmente cuando conectas un dispositivo a ella vía Bluetooth, o cuando por ejemplo conectas esta barra de sonido Samsung a un televisor de una marca diferente. Porque si conectas esta barra de sonido a un televisor Samsung, con el control remoto del televisor vas a poder acceder a la gran mayoría de funciones, con lo cual te libras de tener que utilizar 2 controles remotos al mismo tiempo. Yo personalmente te recomendaría que siempre utilices una barra de sonido y un televisor de la misma marca para poder acceder a las tecnologías que cada barra de sonido ofrece en cuanto a audio, y también por lo mencionado en cuanto a que con un control remoto puedes darle comandos a ambos dispositivos. En este caso, por ejemplo, estos serían los modos de audio que el televisor es compatible o que el televisor soporta de acuerdo a la barra de sonido. Uno de ellos es DTS Virtual X.
Y en este caso he conectado el cable HDMI de la barra de sonido al puerto HDMI del televisor compatible con canal de retorno de audio. Cabe mencionar que el hecho de que la barra de sonido no sea compatible con tecnología canal de retorno de audio mejorado o EARC quiere decir que no es compatible con tecnología de audio Dolby Atmos. Y aunque el televisor sí sea compatible con canal de retorno de audio mejorado, esto realmente no hace una diferencia porque lo que importa en este caso principalmente es que la barra de sonido fuera compatible con esta tecnología, pero en este caso no lo es. Antes de dejarte con la prueba de audio de esta barra de sonido Samsung B650, quiero comentarte algunos aspectos muy importantes y por supuesto mi opinión después de experimentarla por varios días con varios televisores de la misma marca. Lo primero que debes saber es que esta barra de sonido no es compatible con la tecnología de audio Q-Symphony, por lo cual el televisor no va a activar los altavoces al mismo tiempo que se escucha el audio por medio de la barra de sonido. Lo otro que debes saber es por supuesto lo ya mencionado desde el principio de este video, y es que probablemente la potencia que se expone en el manual de esta barra de sonido, que total sería de 430 watts, probablemente sea la potencia pico, aunque en el manual se indique que es la potencia nominal de salida, lo que tal vez haría entender que es la potencia real. Pero en la práctica considero que no es de 430 watts porque sería demasiado para lo que realmente ofrece esta barra de sonido, que en sí no está para nada mal, se siente un gran cambio y es una gran mejoría para cualquier televisor, especialmente por supuesto de la marca Samsung. Pero no quiero que te desilusiones pensando que de pronto va a ser de 10 o más veces el rendimiento en comparación a la potencia de los altavoces de tu televisor Samsung o de otra marca. Así pues, si tal vez te estés preguntando si yo te recomiendo o no esta barra de sonido, te diría que sí, pero esperes a que esté a un precio rebajado, porque por lo menos aquí en Colombia mantiene bajando y subiendo el precio dependiendo de cada almacén. No se diferencia mucho de la B550 en cuanto a rendimiento, a pesar de que esta tenga un altavoz extra. Y tampoco se distancia mucho, por ejemplo, en comparación a la Q600C, que es mucho más cara. Es decir que esta B650 sería un buen complemento para cualquier televisor. Y se hace mucho más fácil e intuitivo su manejo si la usas con un televisor también de la marca Samsung. No siendo más, te voy a dejar con la prueba de audio de esta barra de sonido Samsung B650 de 3.1 canales. Ours is a cycle of hatred. Broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. Close ranks! Advance as one! Lordaeron will be ours! My king, we...